Lo que quiero hacer en este video es brindar una visión general de lo que es la respiración celular, la cual puede ser un proceso bastante complejo. Incluso, digamos, lo que mostraré a continuación ya es bastante complicado, ya que iremos, por ejemplo, desde la molécula de glucosa, veremos cómo se producen, digamos, ATPs durante la glucólisis y también veremos, por ejemplo, el ciclo de Krebs, también veremos un poco de la fosforilación oxidativa, pero en realidad todas, digamos, todas estas moléculas pueden estar saltando a distintas partes de la cadena y seguir otro tipo de rutas, ¿verdad? Aquí yo simplemente mostraré lo que sería, digamos, la versión tradicional de lo que es la respiración celular, así que empecemos con la glucosa, ¿verdad? Podemos ver esta cadena de 6 carbonos, ¿verdad? Tenemos una cadena de 6 carbonos y tenemos el proceso de la glucólisis, ¿verdad? Que ocurre en el citosol de las células. Así que vamos a escribir eso. La glucólisis ocurre justamente en el citosol. Muy bien. Así que, por ejemplo, si nos vamos a la célula que tenemos, por ejemplo, de este lado, aquí tenemos nuestra célula, entonces la glucólisis ocurre justamente en el citosol, ¿verdad? Aquí es en donde ocurre la glucólisis. Y esto lo pongo así para que veamos realmente dónde es que se lleva a cabo, ¿verdad? Entonces, en realidad la glucólisis, ¿verdad? Si regresamos, digamos, a esta parte inicial, la glucólisis consiste en romper la molécula de glucosa en dos moléculas de 3 átomos de carbono, cada una de ellas, ¿verdad? Y estas moléculas tienen un nombre muy particular y se les conoce como piruvato. Muy bien, los piruvatos son estas dos moléculas que tienen 3 átomos de carbono. Y ahora bien, la glucólisis, digamos, una de las características más importantes es que produce dos moléculas de ATP, ¿verdad? Dos moléculas netas, ¿verdad? En realidad, porque produce 4 moléculas de ATP, pero requiere dos moléculas de ATP para llevarse a cabo. Entonces, por cada, digamos, molécula de glucosa tendremos dos moléculas de ATP. Muy bien. Así que vamos a ir, digamos, llevando la cuenta en esta tabla que he pintado aquí, ¿verdad? Para que, digamos, tengamos una mejor noción de qué es lo que va ocurriendo a lo largo de la respiración celular. Entonces, aquí en la glucólisis vamos a poner que hay dos ATPs que se producen y es una producción neta, ¿verdad? En este proceso también estamos reduciendo dos moléculas de NAD+, ok, vamos a llamarlo así, o 2 NAD+, muy bien, lo vamos a reducir en dos moléculas de NADH, ¿verdad? Así que recordemos que la reducción, ¿verdad?, es la ganancia de electrones. Así que en realidad estamos yendo de una molécula que tiene una carga positiva a una carga neutral. Así que estamos ganando electrones, ¿verdad? Entonces este proceso que tenemos aquí, de hecho lo voy a poner más arriba, este proceso que tenemos aquí es una reacción de reducción. Reducción porque estamos ganando electrones, ¿verdad? Entonces vamos a agregar también a nuestra tabla que estamos consiguiendo dos moléculas de NADH. Vamos a poner aquí dos moléculas de NADH. Muy bien. Ahora bien, hay una especie de, digamos, de decisión. Digamos, si suponemos que no hay mucho oxígeno alrededor, ¿verdad? O digamos, si estamos hablando de algún organismo que no puede hacer, digamos, la respiración celular por alguna razón, entonces el piruvato se puede utilizar para la fermentación, que puede ser una fermentación láctica o puede ser fermentación alcohólica. Y el punto de la fermentación es usar los piruvatos, ¿verdad?, para oxidar NADH de vuelta a NAD+. Muy bien, entonces lo que está ocurriendo con la fermentación es que vamos a oxidar NADH de vuelta a NAD+. Muy bien, para poder utilizarse nuevamente en el proceso de la glucólisis.
Por otro lado, digamos, si suponemos que no nos vamos por la ruta de la fermentación y, por ejemplo, seguimos con la respiración celular aeróbica, ¿verdad? Es decir, cuando hay presencia de oxígeno, entonces lo próximo que va a ocurrir es que para cada una de estas moléculas de piruvato, lo que ocurre es que este grupo carboxilo que tenemos por aquí, este grupo carboxilo se separa del piruvato y esencialmente se libera como dióxido de carbono. Entonces, este grupo carboxilo aquí es lo que aquí, digamos, ya se ha convertido en dióxido de carbono. Muy bien. Entonces, se libera el dióxido de carbono y, digamos, el resto del piruvato, ¿verdad? Que en esencia es un grupo acetilo, se une a la coenzima A. Muy bien, esta es la coenzima A. Y solo para que quede más claro, este sería nuestro grupo acetilo, ¿verdad? Que es lo que quedó del piruvato cuando removimos, digamos, este grupo carboxilo. Y ese mismo grupo es este que tenemos aquí, ¿verdad? Que está unido a nuestra coenzima A, ¿verdad? Y aquí de hecho tenemos un átomo de azufre que es lo que está uniendo a la coenzima A y al grupo acetilo. Muy bien. De hecho, algo importante que hay que mencionar de la coenzima A es que en realidad es una molécula muy compleja. De hecho, aquí tengo una imagen de lo que ocurre una vez que ya hemos, digamos unido el acetil con la coenzima A, ¿verdad? Esta es una imagen de qué es lo que ocurre, ¿verdad? Y podemos ver que en realidad es una molécula muy compleja, ¿verdad? De hecho, por aquí, nada más esta parte es es nuestro grupo acetilo. Y en realidad el resto de esta molécula es una coenzima, ¿verdad? El papel que juega es transferir esencialmente este grupo acetilo, ¿verdad? Y si somos bastante observadores, podemos ver aquí algunas cosas muy importantes. Por ejemplo, esto que tenemos aquí es una adenina, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, tenemos una ribosa, ¿verdad? Acá tenemos dos grupos fosfato, ¿verdad? Y si uno, digamos, tiene ya mucha habilidad distinguiendo este tipo de estructuras biológicas, puede darse cuenta que en esencia lo que tenemos en el extremo es ADP. Todo lo que hemos hablado, digamos, hasta este momento, ha sido facilitado por enzimas, ¿verdad? Las cuales tienen sus propias coenzimas. Y una vez que tenemos, digamos, esta unión del acetil CoA, ¿verdad? Podemos entonces entrar al ciclo del ácido cítrico. Pero antes de adentrarnos en el ciclo del ácido cítrico, vamos a seguir el conteo de lo que hemos producido, ¿verdad? En este proceso de separar el grupo carboxilo, ¿verdad? Del piruvato, también se reduce una molécula de NAD+. Muy bien, se reduce por supuesto en NADH. Y eso pasa por cada uno de estos piruvatos que teníamos aquí, ¿verdad? Pero, digamos, de la molécula inicial de glucosa obtuvimos dos piruvatos, así que en realidad aquí todo esto hay que multiplicarlo por 2, ¿verdad? Y así vamos a estar multiplicando por 2 en varias ocasiones debido a que tenemos la producción de dos moléculas de piruvato, ¿verdad? Entonces, en este proceso de ir de piruvato a acetil-CoA, vamos a tener una producción de 2NADH. Muy bien, esa es, digamos, nuestra producción neta en este proceso, ¿verdad? Ahora sí, vamos a adentrarnos en lo que es el ciclo de Krebs. Vamos a ir más abajo. Eh, por supuesto, ustedes dirán, bueno, ¿qué es el ciclo de Krebs? Ya lo había mencionado, es el ciclo del ácido cítrico, ¿verdad? Es exactamente lo mismo. Y es en donde se va a producir la mayor cantidad de ATPs, ¿verdad? Y a este ciclo se le conoce de esta forma, como el ciclo del ácido cítrico, porque vamos a transferir el grupo acetilo que teníamos acá arriba. Este grupo acetilo, ¿verdad? Que está unido con la coenzima A, ¿verdad? Y una vez que entra, digamos, a lo que sería el ciclo de Krebs, ¿verdad? Se va a unir con el ácido oxaloacético, muy bien. Y lo que va a ocurrir es que estos dos átomos de carbono se van a unir a estos cuatro átomos de carbono que ya estaban en el ácido. Entonces, por ejemplo, aquí estaba 1, 2, 3, 4. Y al unirse esos átomos de carbono vamos a producir ácido cítrico, que ya tiene 6 átomos de carbono, ¿verdad? Es 1, 2, 3,
4, 5 y este de en medio son 6 átomos de carbono. Muy bien, entonces el ácido cítrico, que es la molécula que tenemos aquí, es la molécula que tienen los limones y las naranjas que utilizamos, digamos, no sé, cuando comemos o cosas de ese estilo, ¿verdad? Entonces esta de aquí, esta molécula de aquí es el ácido cítrico. Y en general el ciclo de Krebs es bastante complicado, pero voy a tratar de dar un panorama de qué es lo que ocurre en él. Entonces, el ciclo de Krebs o el ciclo del ácido cítrico, ¿verdad? Digamos, aquí ocurre que el ácido cítrico se va a romper en una serie de pasos, ¿verdad? Cuyo detalle no estoy mostrando aquí, ¿verdad? Pero al final del ciclo regresa a ser nuevamente ácido oxaloacético y puede aceptar nuevamente carbonos, ¿verdad? Digamos, del grupo acetilo que teníamos acá arriba y repetir el ciclo de Krebs. Así que aquí vale la pena mencionar que una vez que se ha tomado el grupo acetilo, ¿verdad? Entonces nos queda nuevamente la coenzima A. Y esta coenzima A puede usarse nuevamente para descarboxilizar piruvatos, ¿verdad? Que era lo que teníamos en este proceso. Entonces, esta coenzima A puede regresar a descarboxilar el piruvato, ¿verdad? Ahora bien, algo importante que hay que mencionar es que a medida que pasamos por las distintas etapas del ciclo de Krebs, a medida que pasamos por las distintas etapas de este ciclo, se van a estar reduciendo NAD+ en NADH, ¿verdad? Y esto ocurre 3 veces a lo largo del ciclo de Krebs. Muy bien, ocurre 3 veces por cada ciclo. Pero recordemos que esto pasa por cada acetil-CoA, ¿verdad? Y cada uno de estos, digamos, en realidad tenemos 2, ¿verdad? Porque teníamos 2 piruvatos originales. Entonces, si todo esto ocurre por cada una de estas moléculas, por cada grupo acetilo que venía en la coenzima A, entonces en realidad vamos a tener 6 moléculas de NADH al final, ¿verdad? Son 3 veces por el ciclo de Krebs y esto ocurre 2 veces por cada uno de los piruvatos que teníamos. Así que aquí tenemos 6. Vamos a escribirlo en nuestra tabla. En el ciclo de Krebs tenemos la producción de 6 moléculas de NADH. Muy bien. Ahora, también al recorrer el ciclo podemos ver algo muy particular, ¿verdad? En realidad podemos ver que se produce dióxido de carbono y además vamos a tener una molécula llamada GDP, que esta GDP se puede convertir en GTP. O a veces también podemos tener ADP y pasa a convertirse en ATP, ¿verdad? Aunque son funcionalmente equivalentes. Así que para simplificar todo esto vamos a poner en la tabla que vamos a producir 2 moléculas de ATP. Tú dirás, ¿por qué 2 si solo tenemos uno de estos pasos en el ciclo? Bueno, otra vez recordemos que eso pasa por cada, digamos, grupo acetilo que entra al ciclo de Krebs y recordemos que teníamos 2 de estos, ¿verdad? Entonces tenemos la producción de 2 ATPs, ¿verdad? De esta parte. Ahora bien, aquí tenemos otra coenzima que es FAD, ¿verdad? FAD, que esta coenzima se va a reducir en FADH2, muy bien. Y esto se mantiene unido, digamos, a las enzimas que están facilitando este proceso, ¿verdad? Y eso se usa para reducir la coenzima Q en QH2, muy bien. Así obtenemos 2 moléculas de QH2, ¿verdad? Otra vez recordemos porque teníamos 2 grupos acetilos. Entonces aquí vamos a poner 2QH2. Muy bien. Ahora vamos a pensar ahora sí en el producto neto de todo este proceso, ¿verdad? Y vamos a utilizar la información que detallaremos en otros videos posteriores. Y hay que considerar que tanto NADH, ¿verdad? NADH como QH2 se van a oxidar, ¿verdad? Se van a oxidar en la fosforilación oxidativa y en la cadena de transporte de electrones que también veremos en un video posterior, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando se oxidan? En realidad ocurre que van a crear un gradiente de protones a través de la membrana interna de la mitocondria. Y ese gradiente de protones se utilizará para producir más ATPs. Y una forma, digamos, resumida de pensarlo es de la forma siguiente. Tenemos que cada uno de estos NADHs al final va a producir una cantidad de ATPs que son aproximadamente de 2 a 3
ATPs. Muy bien, de 2 a 3 ATPs. Esto por supuesto depende de la eficiencia de la célula de la que estemos hablando. Ahora bien, si nos fijamos en QH2, esto al final del día, digamos, va a producir entre 1.5 y 2 ATPs. Muy bien. Entonces la coenzima Q, digamos, vamos a hacer la cuenta vamos a hacer toda la cuenta, digamos, de ATPs, digamos, solitos que hemos producido, son 2 aquí y tenemos 2 acá. En realidad tenemos 4 ATPs, ¿verdad? Tenemos 4 ATPs. Muy bien. Ahora, de los NADHs tenemos 2, 4 y 6, son 10 NADH. Muy bien. Y también de QH2 tenemos 2, ¿verdad? Entonces tenemos 2 QH2, muy bien. Y si consideramos esta conversión que va a haber al final del día, entonces tenemos que de estos 10 NADH vamos a tener entre, digamos, si son 10 por 2, vamos a tener entre 20 y 10 por 3, que son 30 ATPs. Muy bien. De estos 2 QH2 que tenemos, bueno, pues si multiplicamos a 2 por 1.5 vamos a tener entre 3 y 2 por 2 que son 4 ATPs. Muy bien. Así que si sumamos tenemos 20 ATPs de esta parte, 3 ATPs de esta parte y 4 de esta parte. Digamos, eso sería como el mínimo número de ATPs que podríamos producir, que son 27 ATPs, ¿verdad? 20 más 4 son 24 y 3 son 27. Y el máximo que podríamos alcanzar son 4 aquí, 30 acá, son 34 y 4 más son 38 ATPs. Esto sería el máximo número teórico de ATPs que podríamos encontrar. Pero cuando, digamos, los biólogos se ponen a contar, digamos, en el laboratorio, en realidad encuentran que hay una producción aproximada de entre 29 y 30 ATPs. De hecho, por eso es que este número 38, ¿verdad? Se le considera que es como el máximo teórico, ¿verdad? Cuando observamos realmente qué ocurre en la célula, parece que se producen entre 29 y 30 ATPs. Nuevamente, todo depende de lo que esté tratando de hacer la célula, del tipo de célula que esté realizando estos procesos y de los niveles de eficiencia involucrados. Y todo esto ocurre por la respiración celular. Así que para tener un poco de idea de qué es lo que está ocurriendo, o más bien dónde es que está ocurriendo, ya vimos que la glucólisis se lleva a cabo en el citosol de la célula, pero si nos fijamos en, digamos ahora lo que es el ciclo de Krebs, el ciclo de Krebs ocurre en lo que es la matriz de las mitocondrias. Entonces aquí tenemos la matriz de las mitocondrias. Muy bien, esta es la matriz y puedes revisar el video en Khan Academy que hicimos particularmente para hablar de la mitocondria, ¿verdad? Y lo que es la cadena de transporte de electrones, que dijimos veremos en videos más, digamos, posteriores. Esta cadena ocurre en la membrana de las crestas, ¿verdad? Que son este tipo de dobleces. Entonces aquí es en donde ocurre la cadena de transporte de electrones. Pero bueno, todos estos detalles, digamos, vamos a entrar en más detalle de todos estos procesos en próximos videos.